Hola, bienvenidos. Hoy estudiaremos los estados de agregación de la materia. Todos sabemos que la materia se presenta en tres estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Las propiedades de estos distintos estados se explican mediante la teoría cinética. La teoría cinética fue desarrollada por James C. Maxwell y Ludwig E. Boltzmann. Ellos indican en sus postulados que la materia está formada por partículas, es decir, una partícula está formada por átomos, moléculas y iones. Estas partículas se hallan más o menos unidas dependiendo del estado de agregación en que se encuentre un cuerpo. Las partículas se mueven más o menos libremente dependiendo de su estado. Cuanto más rápido se mueven, mayor es la temperatura de la sustancia. Entonces, Maxwell describe en su postulado 5 estados de la materia. Estado sólido. Está formado por partículas unidas por fuerzas bastante intensas. Las partículas están en posiciones fijas y pueden rotar, vibrar e incluso romperse dependiendo de la energía suministrada. Estado líquido. Está formado por partículas unidas por fuerzas más débiles que en los sólidos. Se forman pequeños grupos de partículas que se deslizan unos sobre otros. Por eso, los líquidos fluyen y su forma se adapta a la del recipiente. La diferencia con los sólidos es que hay algunos huecos y esto origina espacios libres donde saltan las partículas. Esta es la razón por la que los líquidos fluyen. Estado gaseoso o los gases. Están formados por partículas más separadas entre sí, ya que las fuerzas son despreciables. Por eso son pocos, densos y se comprimen con facilidad. Las partículas tienen un movimiento totalmente desordenado. A consecuencia de ese movimiento, chocan sobre las paredes del recipiente, ejerciendo fuerza sobre ellas. Estado superfluido. También conocido como condensado de Bose-Einstein, es un estado que se consigue cuando un gas como el helio se licúa a altas presiones y temperaturas cercanas al cero absoluto. Estado plasmático o plasma. Estado de la materia que se produce al alcanzar millones de grados Celsius. Las partículas han perdido algunos electrones y se forma un gas donde los electrones y las partículas cargadas positivamente se mueven a gran velocidad. Por ejemplo, el Sol. Muy bien, ahora que ya conocemos los 5 estados de la materia, vayamos a ver los cambios de estado o agregación de la materia. Esto quiere decir que los estados pueden ser modificados o un cuerpo puede pasar de un estado a otro. Como sabemos, las sustancias están constituidas por átomos, iones y moléculas. Estas partículas se hallan sujetas a fuerzas de cohesión y repulsión. Las fuerzas de atracción entre partículas de una misma sustancia se conocen como fuerzas de cohesión. Las fuerzas de repulsión son el resultado de la energía cinética que poseen las partículas y las mantiene en constante movimiento. La magnitud de este movimiento es directamente proporcional a la temperatura a la que se encuentra la sustancia o la materia. Los cambios de estado dependen de las variaciones de las fuerzas de cohesión y de repulsión entre las partículas. Cuando se modifica la presión o la temperatura, la materia pasa de un estado a otro. Al aumentar la presión, las partículas se acercan y tienden a mantenerse unidas,
Por ejemplo, un gas se transforma en líquido si es sometido a altas presiones. Al aumentar la temperatura, las partículas se mueven más rápido, aumentando la distancia entre ellas. Por ejemplo, si se calienta un líquido, este pasa al estado gaseoso. Entonces podemos entender que al aumentar o disminuir la temperatura o presión, podemos encontrar los siguientes estados de agregación. Evaporación. Es el paso del estado líquido al gaseoso. Esto se da por el aumento de la temperatura. Cuando se produce a cualquier temperatura, de forma más o menos lenta, y solo se da en la superficie del líquido, es decir, de manera parcial. La ebullición, cuando ocurre en toda la masa del líquido a presión constante, a una determinada temperatura llamada punto de ebullición. La condensación o licuación es el paso del gas a líquido por disminución de temperatura o aumento de presión. La solidificación es el paso del estado líquido al sólido. Para cada sustancia, la solidificación se produce a una temperatura fija que coincide con su punto de fusión. La fusión es el cambio de estado sólido a líquido por acción del calor o la presión. Para cada cuerpo de fusión se produce a una temperatura fija llamada punto de fusión. Y finalmente la sublimación es el cambio directo del estado sólido al gaseoso, sin pasar por el estado líquido. La sublimación solo se produce en algunos cuerpos, como el alcanfor y el yodo. El cambio de estado contrario es la sublimación inversa. Bueno, hemos conocido de esta forma la teoría cinética, los 5 estados de la materia y cómo es que la materia cambia de estados por aumento o disminución de la presión y la temperatura. Ahora sí podemos comprender por qué los cuerpos cambian de estado, a veces constantemente. Bueno, hasta aquí nuestra sesión. Nos veremos en una próxima oportunidad. Buen estudio.